cada 40 segundos. O sea, en el tiempo que me toma pronunciar esta oración, en algún lugar del mundo, un cerebro humano acaba de sufrir un evento cerebrovascular. Así de crudo. Es una realidad devastadora. Exacto. Y para cuando terminemos de plantear la misión de este análisis profundo, otro cerebro habrá sido impactado por una isquemia, iniciando un proceso de muerte celular, pues, completamente irreversible. Bienvenidos a este análisis profundo. Y, a ver, hoy no estamos aquí simplemente para repasar estadísticas médicas. No para nada. Estamos aquí para desmantelar un mito clínico que francamente está costando millones de vidas. Tenemos que dejar de pensar que un ataque cerebral pasa de la noche a la mañana, o sea, como si fuera una falla eléctrica impredecible. Es absolutamente vital que cambiemos esa narrativa hoy mismo. Cuando revisamos los datos clínicos detallados de adultos mayores de 45 años, nos damos cuenta de que en el 85% de los casos, los que llamamos eventos isquémicos, no hay tal cosa como un rayo que cae de un cielo despejado. Claro, no es un accidente espontáneo. Exacto. Lo que realmente estamos viendo en las imágenes es el punto final casi matemáticamente predecible de un deterioro progresivo a los vasos sanguíneos. Es un colapso estructural que lleva años, a veces décadas, gestándose de manera silenciosa en nuestra biología. Y eso es lo que me resulta tan perturbador al revisar toda esta literatura médica, porque la evidencia demuestra que el cerebro casi siempre avisa. O sea, emite alertas muy específicas que la neurología clasifica como ataques isquémicos transitorios, los famosos AIT. Los AIT, sí. Son fallas sistémicas muy breves que, en realidad, son un regalo de la biología. Nos otorgan una ventana crítica, un margen de apenas 72 horas para evitar un daño permanente. 72 horas. Ese es el cronómetro exacto. Es el tiempo de gracia que la estructura vascular te concede antes de ceder por completo. Y francamente, si entendemos cómo funciona el cerebro a nivel metabólico, ignorar estas alertas no tiene absolutamente ningún sentido médico. Me deja sin aliento pensar en las exigencias de este órgano. Estamos hablando de una estructura que representa apenas, ¿qué?, el 2% del peso de nuestro cuerpo. Sí, apenas 2%. Pero que secuestra de manera implacable el 25% de toda la glucosa y el 20% del oxígeno que respiramos. O sea, es un centro de mando masivo, que, y aquí está el problema, no tiene baterías de respaldo. No puede almacenar energía para usarla después. Y ahí radica su fragilidad. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es fisiológicamente posible que ignoremos las fallas en el suministro de combustible del órgano más demandante y frágil que tenemos? Pues no podemos ignorarlo porque, como bien dices, el cerebro depende segundo a segundo de una línea de combustible ininterrumpida. A ver, si analizamos la anatomía del cuello, por ejemplo, tenemos la arteria carótida. La tubería principal. Exacto. Con los años es sumamente común que se forme una placa de grasa en su pared interna, lo que estrecha el paso de la sangre. Y un ataque isquémico transitorio ocurre justamente cuando esa arteria, que ya está comprometida por la placa, sufre un espasmo agudo. O sea, la tubería se cierra temporalmente. ¿El músculo se contrae? Tal cual. El flujo de sangre se detiene en seco. Y esto puede durar desde unos agonizantes 30 segundos hasta 10 minutos. Durante ese lapso exacto, el área específica del cerebro que se alimenta de esa arteria entra en un apagón metabólico total. Sus funciones se detienen y es ahí cuando aparece el síntoma físico. ¡Wow! Pero luego, claro, el músculo de la arteria se relaja, el espasmo cede, la sangre vuelve a fluir y el síntoma desaparece como si nada hubiera pasado. Y es justo ahí donde ocurre la verdadera tragedia médica. Es aterrador ver cómo la gente, cómo nosotros, racionalizamos estos microeventos. Es muy fácil, culpar a los zapatos, pensar que fue solo estrés, o que dormimos en una mala postura o simplemente fatiga acumulada. Es la negación humana básica. Totalmente. Pero los datos no mienten. Racionalizar un síntoma transitorio es jugar a la ruleta rusa con la vida del tejido cerebral. Porque el evento mayor, el infarto masivo, va a ocurrir casi invariablemente en los siguientes 3 días. Es una negligencia clínica basada en no entender nuestro propio cuerpo. Si la biología nos da esta ventana estricta de 72 horas, nuestra obligación absoluta es decodificar los mensajes. Hay 5 alarmas biológicas principales, 5 manifestaciones clínicas que indican que el colapso sistémico ya ha comenzado.
Y tenemos que saber leerlas antes de que la ventana se cierre para siempre. Para entender esto de manera lógica, no podemos ver estas alarmas como una lista de síntomas al azar. Tenemos que seguir el rastro de la anatomía. Me parece el enfoque correcto. Empecemos por la vista. La literatura habla de la amaurosis fugax, que básicamente es una ceguera fugaz. Una persona camina por su casa y de repente un ojo se oscurece por completo. He leído testimonios, y es escalofriante. Lo describen como si un telón negro cayera de golpe, o como si alguien untara barro en el cristal de un lente. Sí, la oscuridad total unilateral. La persona parpadea, se frota el ojo, y al minuto la visión regresa intacta. Mira, el mecanismo biológico de esa ceguera fugaz es fascinante y espeluznante a la vez. Lo que hay detrás de ese telón negro que mencionas es un coágulo microscópico o a veces un pequeño fragmento de placa que se desprendió de la pared de la carótida. Un pedacito de basura en la tubería. Exactamente. Ese coágulo viaja por el torrente sanguíneo y bloquea de golpe la diminuta arteria que alimenta la retina. Al quedarse sin sangre, la retina pues se apaga, deja de procesar la luz. Y cuando el coágulo finalmente se disuelve o logra pasar a la fuerza, el flujo se reinicia y la visión vuelve. Uf, lo que verdaderamente aterra aquí es la escala anatómica de la que estamos hablando. Si uno observa un mapa de las ramificaciones vasculares del cráneo, te das cuenta de que ese coágulo microscópico estaba a una desviación de, ¿qué?, 2 milímetros de entrar a una de las arterias cerebrales principales. 2 milímetros. Esa es la medida. 2 milímetros. Esa es la única diferencia anatómica que separó a esa persona de perder el habla, de sufrir una parálisis permanente o incluso de la muerte. Y la respuesta humana suele ser, me levanté de la silla demasiado rápido. Es una ruleta anatómica brutal, no hay otra forma de llamarlo. Y si seguimos este recorrido de la sangre, pasamos del ojo a las áreas del cerebro que controlan el cuerpo, lo que nos lleva directamente a la segunda alarma, la parestesia unilateral. El adormecimiento. Sí, pero hablamos de un adormecimiento repentino y profundo, y estrictamente en un solo lado del cuerpo. Puede ser la mitad de la cara, un solo brazo o una pierna entera, sintiendo un hormigueo extremo o como si la extremidad se convirtiera en un bloque de goma pesada. Aquí quiero hacer una pausa obligatoria porque es muy fácil confundir esto con algo inofensivo. Mucha gente se despierta con el brazo completamente dormido y piensa, bueno, dormí sobre mi brazo y le corté la circulación. ¿Cómo distinguimos a nivel clínico una compresión nerviosa de una alarma real de isquemia? La distinción salva vidas, así que escuchemos bien. Cuando duermes sobre tu brazo y lo adormeces, lo que estás haciendo es comprimir un nervio periférico local. El nervio sufre, sí, pero tu médula espinal y tu cerebro están en perfecto estado recibiendo sangre. Claro, el problema está en el brazo mismo. Exacto. Pero en un ataque isquémico transitorio, el brazo en sí mismo no tiene absolutamente ningún problema físico. Lo que se está asfixiando por falta de oxígeno es el área específica del cerebro que mapea y procesa las sensaciones de ese brazo. El daño no está en la extremidad, el daño está arriba, en el panel de control. Y la clave para detectarlo está en que ocurre en un solo lado, ¿verdad? Porque nuestros hemisferios cerebrales, anatómicamente, están cruzados. Así es. Cada hemisferio del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo. Por eso, si el lado izquierdo del cerebro sufre la falta de sangre, la isquemia, los síntomas se manifiestan exclusivamente en el lado derecho del cuerpo. O sea, un cruce perfecto. Sí, si ambas manos se te adormecen a la vez, bueno, podríamos investigar problemas en las vértebras cervicales. Pero un adormecimiento unilateral súbito, que no tiene nada que ver con tu postura física en ese momento, eso es, sin lugar a dudas, el tejido cerebral pidiendo auxilio a gritos. Dios. Siguiendo esta ruta anatómica, bajemos ahora hacia la base del cráneo, hacia el cerebelo. Esta sería la tercera alarma y suele manifestarse como una pérdida súbita y bastante violenta de coordinación. Un vértigo incontrolable sin ninguna provocación previa, donde la persona siente que camina como si estuviera bajo los efectos del alcohol, pero estando completamente sobria. Para comprender por qué pasa esto, hay que mirar el sistema vértebro-basilar. Son estas arterias que ascienden por la parte posterior del cuello y alimentan directamente al cerebelo. Y tenemos que recordar que el cerebelo es nuestra computadora de posicionamiento espacial. Nuestro giroscopio interno. Exacto, el giroscopio.
Se encarga de calcular en milisegundos cuánta tensión muscular necesitamos para mantenernos de pie sin caernos. Si ocurre una caída repentina del flujo de sangre en estas arterias traseras, el sistema operativo del cerebelo simplemente colapsa. Se apaga el cálculo. Y al fallar calcula mal la posición del cuerpo en el espacio físico. El resultado visual y sensorial es ese tambaleo errático y el vértigo profundo. Y, de nuevo, la justificación automática de la gente es culpar a la presión arterial pasajera o a que, no he comido bien hoy, pero quiero avanzar rápido hacia la cuarta alarma, porque involucra un área cognitiva que me parece desoladora: la desconexión del lenguaje. Es increíble cómo el cerebro separa mecánicamente las funciones del habla, que generalmente están ubicadas en el hemisferio izquierdo. Y cuando ese mecanismo tan delicado falla, las manifestaciones son aterradoras. A ver, por un lado tenemos el área de Broca, que es la que coordina los músculos físicos para la articulación de las palabras. La parte motora. Sí, si la isquemia ocurre allí, la persona entiende perfectamente todo lo que le dices y sabe exactamente qué quiere responder, pero la señal motora se corta. Las palabras salen atascadas, como si el motor de arranque de un auto fallara. ¿Qué frustración más grande? Es desesperante. Pero por otro lado tenemos el área de Wernicke, que se encarga de la comprensión y la organización de las ideas. Si falta sangre ahí, la persona articula fluidamente, los músculos funcionan, pero dice oraciones que no tienen ningún sentido lógico. Lo que llaman la ensalada de palabras. Exactamente, una ensalada de palabras totalmente inconexa. A mí me frustra profundamente pensar en las implicaciones de ignorar esto. He escuchado a colegas investigadores decir que ignorar una desconexión transitoria del lenguaje es, imagínate estar en tu casa, escuchar que se dispara la alarma de incendios, ver que se apaga sola a los 3 minutos y volverte a la cama pensando que, seguro el fuego se apagó solo. Es una analogía brutalmente precisa. El fuego sigue ahí, sigue avanzando por dentro de las paredes, quemando los cimientos sin que lo veas. Y ese fuego en las paredes, esa destrucción oculta, nos lleva a la quinta alarma. Una que suele desconcertar a muchos, porque parece sistémica y no neurológica a primera vista. Y es la convergencia de dolores de cabeza nuevos, de una intensidad muy usual en personas que tienen vitíligo. A ver, detengámonos aquí un segundo. El vitíligo es una condición autoinmune donde el cuerpo ataca sus propias células pigmentarias, causando manchas blancas en la piel. A simple vista, esto parece puramente dermatológico. ¿Cómo se conecta la pigmentación de la piel con las arterias de nuestro cerebro? Pues esa es la trampa clínica en la que muchos caen. Cuando el sistema inmunológico pierde la tolerancia y decide atacar al propio cuerpo, casi nunca se limita a un solo tipo de tejido. Lo que la investigación clínica más avanzada nos muestra hoy es que en muchos de estos pacientes, ese mismo proceso autoinmune está inflamando de manera silenciosa y devastadora el endotelio. El revestimiento de los vasos sanguíneos. Así es, el revestimiento interno. Esa inflamación sistémica crea una superficie rugosa, que es perfecta para que se formen coágulos. Si a ese daño autoinmune le sumas dolores de cabeza severos y atípicos, te aseguro que no es una simple migraña. ¡Wow! Es el sistema inmunológico erosionando las arterias desde adentro. Exige una evaluación vascular inmediata porque hay que descartar artritis cervical o hernias, claro. Pero el riesgo vascular es inminente. Esa idea de las arterias erosionándose nos obliga a mirar hacia la raíz de todo este colapso. Hemos hablado mucho de las manifestaciones, de las alarmas, pero para entender realmente la biología de la prevención, tenemos que diseccionar qué es exactamente lo que está destruyendo nuestras tuberías internas, sobre todo en adultos mayores de 45 años. La edad es el factor determinante. Claro, cambia el juego por completo. Los datos muestran que después de los 40, la acumulación de placa en la pared arterial ocurre al doble de velocidad que a los 30. Completamente de acuerdo. Hay pacientes jóvenes, claro, un 10 o 15% de los casos, que sufren estos eventos isquémicos por anomalías congénitas o trastornos genéticos de coagulación con los que nacieron. Pero en el adulto de mediana edad, el daño es puro efecto acumulativo. Es el producto de años de agresiones metódicas al endotelio. Mira, para visualizar el endotelio en la clínica yo siempre pienso en una sartén con un revestimiento de teflón de alta calidad. Mientras ese teflón está liso y perfecto, nada se le pega, puedes cocinar lo que sea y todo resbala.
El endotelio es exactamente eso, es nuestro teflón biológico. Es una capa microscópica, o sea, de una sola célula de grosor que tapiza el interior de nuestras arterias para que la sangre fluya sin fricción. Una barrera perfecta. Pero si ese teflón se raya, el desastre empieza de inmediato porque las cosas en la sangre comienzan a pegarse. Y la pregunta clínica es, ¿qué es lo que raya ese teflón biológico todos los días? Pues te sorprenderá saber que el destructor número uno de ese revestimiento no es el colesterol per se, sino el metabolismo defectuoso de la glucosa. Imagina a un paciente con prediabetes o resistencia a la insulina. Tiene una cantidad inmensa de glucosa circulando en la sangre, pero debido a la resistencia a la insulina, esa glucosa no puede cruzar la membrana para entrar a las células y darles energía. O sea, no pueden usar el combustible. Exacto. El resultado es una paradoja biológica cruel. Tienes a las células endoteliales, las del teflón, muriendo de hambre por falta de energía, literalmente rodeadas de un mar de azúcar que no pueden usar. ¡Qué locura! Al sufrir esta inanición prolongada, las células endoteliales se deforman, mueren y van dejando cicatrices rugosas. Y es justo en esas microcicatrices donde el colesterol malo y las plaquetas por fin encuentran el lugar perfecto para anclarse y formar una placa densa. Es decir, la tubería no solo se tapa desde afuera hacia adentro, sino que la pared misma se está pudriendo por inanición. Y si a este escenario metabólico ya crítico le añadimos, por ejemplo, el tabaquismo, la agresión se vuelve exponencial. El tabaquismo es echar gasolina al fuego. Porque las toxinas químicas del humo inflaman directamente esa pared endotelial que de por sí ya está hambrienta. Es como intentar bombear melaza por una pajilla, en lugar de agua. El tabaco altera la viscosidad de la sangre, la hace súper espesa y pegajosa, y fuerza a todo el sistema a trabajar bajo un estrés inmenso. Se multiplica el riesgo de que la arteria se tape por completo de 2 a 4 veces. Sangre espesa fluyendo sobre una pared rugosa, muerta de hambre e inflamada. Es el ecosistema perfecto, el caldo de cultivo ideal para formar un coágulo fatal. Pero, a ver, hay un componente físico adicional que suele confundir muchísimo en las consultas y tiene que ver con la paradoja de la presión arterial. Este punto, me parece fundamental aclararlo, porque la lógica intuitiva de cualquiera nos dice que la presión alta es lo que causa los derrames. Uno imagina una tubería con demasiada presión hidrodinámica que termina estallando, causando un evento hemorrágico. Sin embargo, la evidencia clínica nos muestra que una cantidad aterradora de eventos isquémicos, o sea, los infartos por bloqueo cerebral, ocurren exactamente cuando la persona está durmiendo plácidamente. Es el misterio de la noche. Claro, si están relajados, sin estrés, ¿por qué ocurre el bloqueo justo ahí? La respuesta está en la pura física de fluidos de nuestro cuerpo. Es innegable que la hipertensión debilita las arterias a lo largo de los años, eso lo sabemos, pero el bloqueo agudo, el infarto isquémico, muy a menudo aprovecha una caída de presión. Fíjate, durante la noche, al entrar en sueño profundo, la fisiología humana baja el ritmo cardíaco y la presión arterial disminuye de forma natural entre un 15 y un 20%. O sea, un descenso necesario para que el cuerpo descanse. Sí, claro, es necesario. Pero imagina una arteria carótida que, por todo lo que hablamos, ya está obstruida en un 60 o 70% por una placa de grasa. Tienes un cuello de botella severo. Durante el día, mientras la presión es alta y estás activo, el corazón empuja la sangre con la fuerza suficiente para que pase a la fuerza por ese hueco estrecho. La presión la empuja a la mala. Exactamente. Pero de noche, al caer la presión un 20%, ese empuje violento desaparece. La sangre, al intentar pasar por el cuello de botella, pierde muchísima velocidad, se estanca y forma turbulencias. Si en ese flujo lento y turbulento se forma un pequeño coágulo, la presión baja ya no tiene la fuerza física para arrastrarlo y limpiar el camino. El coágulo se queda atascado, el flujo de sangre se detiene a cero y el paciente despierta con la mitad del cuerpo paralizada. Dios, frente a una maquinaria biológica tan frágil e implacable, no podemos quedarnos solo en entender el problema estructural. Tenemos que establecer, con urgencia, el protocolo de supervivencia exacto. Si alguna de estas 5 alarmas se dispara en nosotros o en un ser querido, lo que hagamos en esas siguientes 72 horas es literalmente la diferencia entre la vida, la muerte o pasar el resto de la vida en una silla de ruedas. Totalmente.
Y las reglas clínicas inmediatas son estrictas e innegociables. Primero, el paciente no debe quedarse solo por ningún motivo. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, debe intentar conducir un vehículo hacia emergencias. Un segundo espasmo mientras maneja es letal para él y para otros. Sentido común, pero la gente entra en pánico y maneja. Así es. Segundo, la posición física mientras espera ayuda. La persona debe acostarse horizontalmente y mantener las piernas ligeramente elevadas. Esto utiliza la fuerza de gravedad a nuestro favor para redirigir el flujo de sangre hacia un cerebro que está luchando desesperadamente por conseguir oxígeno. Nada de sentarlo a que respire. No, acostado y piernas arriba. Y tercero, evitar a toda costa los dilatadores vasculares o estímulos de cualquier tipo. Nada de meterse a dar baños de agua caliente para relajarse, cero tabaco y cero alcohol. Espera. Aquí tengo que hacer una pausa obligatoria y muy seria, porque hay un choque frontal con lo que se nos ha enseñado siempre en primeros auxilios básicos. Toda la vida, las campañas de salud pública nos han dicho que si sientes un síntoma de ataque al corazón, o sea, dolor de pecho o brazo, mastiques una aspirina inmediatamente para adelgazar la sangre. ¿Me estás diciendo que aplicar ese mismo instinto ante una alarma cerebral, o sea, neurológica, puede ser un error fatal? Es un error clínica y absolutamente catastrófico. Y hay que ser muy severos con esto. Tomar una aspirina en casa ante un síntoma neurológico está terminantemente prohibido. ¿Por qué? El problema central es que, sin meter al paciente en una máquina de tomografía computarizada en el hospital, es biomédicamente imposible saber desde afuera si el evento en el cerebro es isquémico, o sea, causado por un coágulo que bloquea la sangre, o si es hemorrágico, causado por una arteria que acaba de reventar y está sangrando libremente dentro del cráneo. ¿Y si le das aspirina a un sangrado? Es una sentencia. Si el evento es hemorrágico y la persona se traga un anticoagulante como la aspirina en su casa, vas a acelerar el sangrado de manera incontrolable. La sangre inundará el tejido cerebral muchísimo más rápido, comprimiendo el cerebro contra la pared dura del cráneo y acelerando la muerte cerebral. Toda intervención farmacológica, toda, tiene que esperar hasta que un neurólogo vea la imagen radiológica y confirme qué tipo de evento es. Es una distinción que literalmente salva vidas. Qué importante aclararlo. Ahora, digamos, supongamos que el paciente actuó a tiempo, sobrevivió a esta falla transitoria en casa y la ventana crítica de 72 horas pasó sin un evento mayor. No se puede relajar. El protocolo médico exige 3 evaluaciones clínicas innegociables para desarmar la bomba de tiempo que sigue activa en su cuerpo. Es que el alta médica no significa que estés curado. La primera evaluación indispensable post-evento es el ultrasonido dúplex carotidio. Y ojo, no nos sirve una imagen estática simple. Necesitamos evaluar cómo fluye y cómo choca la sangre en tiempo real. Ver la dinámica. Exacto. Este ultrasonido avanzado nos muestra la anatomía de la tubería, la pared de la carótida y nos permite escuchar la turbulencia del flujo. Si encontramos lo que médicamente llamamos estenosis, que es simplemente un estrechamiento de la arteria mayor al 70% debido a esta costra de placa de la que hablamos, el riesgo de que se tape por completo de forma inminente es altísimo. En muchos de esos casos críticos, la solución clínica es una endarterectomía carotidea. Que es una cirugía mayor. Consiste, literalmente, en entrar con cirugía al cuello, abrir la arteria de par en par y raspar la tubería por dentro para dejarla limpia y restaurar el diámetro original. Exactamente. A lo que tenemos que llegar. Y bueno, la segunda evaluación es directamente para enfrentar a ese asesino metabólico del que hablábamos antes, la prediabetes. Y aquí el protocolo es rígido y exige la prueba de hemoglobina glicosilada, la famosa HbA1c. La gente tiene que entender que un simple piquete en el dedo en la mañana para medir la glucosa en ayunas, pues no sirve para prevenir esto. Esa prueba del dedo es solo una foto de un segundo de tu metabolismo. Exacto, una foto estática. La hemoglobina glicosilada, en cambio, es la película entera de tu cuerpo. Nos muestra el promedio exacto y sin engaños de cuánta glucosa se ha quedado pegada, cristalizada, en los glóbulos rojos durante los últimos 3 meses ininterrumpidos. Es la única forma real de saber si el teflón de tus arterias está desgarrando silenciosamente. Y los parámetros clínicos aquí son tajantes, no hay áreas grises. Un nivel por debajo de 5.7% es un metabolismo sano, todo bien.
pero si estás entre 5.7 y 6.4, ya estamos en la zona roja de la prediabetes, lo que significa que el daño endotelial silencioso y la inanición celular ya comenzaron. Ya te estás destruyendo por dentro. Y por encima de 6.5, bueno, es diabetes clínica declarada. Reducir ese número a través de cambios drásticos en la nutrición y construcción de músculo es una medida no negociable para detener la degradación estructural de las arterias. Totalmente. Y bueno, llegamos a la tercera prueba del protocolo, que personalmente considero fascinante y a la vez aterradora por lo escurridizo del problema que busca atrapar. Es el monitoreo Holter de 24 horas. Es simplemente increíble la cantidad de problemas fatales que se escapan cuando el médico solo te hace un electrocardiograma estándar de 10 segundos en un consultorio. Un electro de 10 segundos es una ilusión de seguridad. O sea, un monitoreo tan corto jamás va a captar un cortocircuito eléctrico del corazón que ocurre de forma intermitente, tal vez solo en la noche. El Holter es este pequeño dispositivo portátil que graba absolutamente cada latido de tu corazón, cada señal eléctrica, durante 24 horas seguidas mientras haces tu vida normal. Y el propósito clínico fundamental del Holter no es ver si estás estresado, es atrapar a uno de los asesinos vasculares más erráticos que existen, la fibrilación auricular. En esta condición neurológica del corazón, las aurículas, que son las pequeñas cavidades superiores, de repente pierden su ritmo constante y sincronizado y empiezan a temblar o fibrilar de forma caótica. Pierden el compás. Sí, se contraen a una velocidad absurda, entre 300 y 400 veces por minuto. Es un temblor ineficaz. Y cuando esto ocurre, la sangre ya no fluye limpiamente hacia abajo, hacia los ventrículos. Se estanca. Exacto, se arremolina y se queda estancada en las esquinas de las aurículas. Y como sabemos, sangre estancada es sangre coagulada. Es exactamente en esos pequeños remolinos oscuros donde se forman coágulos densos que el corazón, cuando recupera el ritmo, bombea directamente con toda su fuerza hacia la carótida y de ahí al cerebro. Detectar esta fibrilación con el Holter, porque puede aparecer y desaparecer sin que el paciente sienta absolutamente nada en su pecho, y tratarla a tiempo con anticoagulantes controlados, reduce el riesgo de un infarto cerebral isquémico hasta en un 70%. Hemos diseccionado hoy un paisaje clínico que es tan complejo como revelador. Lo que verdaderamente me impacta a nivel personal de toda esta evidencia es darnos cuenta de que la enfermedad vascular grave no es un accidente místico, no es mala suerte ni una maldición genética en la mayoría de los casos. El deterioro estructural deja un rastro clarísimo en la fisiología celular. Y estas 5 alarmas, desde el ojo que se oscurece de golpe hasta el brazo que pierde sensibilidad por completo, son literalmente la voz de un sistema nervioso que está al borde del abismo y nos está rogando, gritando por oxígeno. La evidencia del desastre está inscrita en la propia arquitectura de nuestras arterias y en cómo nuestras células metabolizan la energía cada día. Sabiendo esto que hemos discutido, racionalizar un síntoma claro o mirar hacia otro lado asumiendo que fue estrés, deja de ser una opción médica o humana justificable. Así es. Y para cerrar este análisis, quiero plantear algo que trasciende este protocolo actual. Si alguien sufre uno de estos microeventos, un ataque isquémico transitorio, y el síntoma desaparece por completo a los 5 minutos, la biología no lo ha absuelto ni lo ha declarado sano. Para nada. El reloj celular simplemente le acaba de hacer un préstamo irrevocable y exacto de 72 horas. Y frente a esta inmensa fragilidad mecánica de nuestro propio cuerpo, nos queda una reflexión final profunda que está empujando de hecho los límites de la tecnología actual. Porque sabiendo que a veces nosotros mismos no notamos o minimizamos a propósito un leve tropiezo al hablar, o una pérdida milimétrica de coordinación en la mano, la nueva frontera médica ya no confía solo en nuestra percepción subjetiva. Y hacen bien en no confiar. Investigadores de vanguardia ya están entrenando sistemas de inteligencia artificial para analizar de forma pasiva y continua la cadencia exacta de cómo tecleamos en nuestro teléfono móvil o incluso buscando detectar ligeras variaciones musculares en nuestra voz durante una simple llamada de rutina. El objetivo final es que nuestros propios dispositivos detecten el inicio biológico de estos apagones neurológicos días antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ellos. Así que la pregunta definitiva es,
Cuando la tecnología del futuro nos avise, de manera fría y calculada, que nuestro margen de 72 horas ha comenzado a correr hacia atrás, tendremos la sabiduría clínica, la madurez humana, para escuchar y actuar antes de que el daño estructural sea completamente irreversible. Es la pregunta de vida o muerte de nuestra generación. Sin duda alguna. Hasta el próximo análisis.